¿Sabían ustedes que científicos costarricenses estudian en este momento cuáles son las exposiciones que podrían afectarnos e influir en la formación del cáncer? Entender cuáles son esos peligros y dónde además se encuentran puede ayudarnos a nosotros como personas a evitarlos. Hablamos de nuestra casa, del lugar de trabajo, que estén en el agua, incluso en el aire libre. Pero ¿cuáles son específicamente esos químicos y cómo entramos en contacto con ellos? Bueno, hoy está con nosotros el PhD Warner Alpizar, él es docente e investigador del Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la UCR. Doctor, un placer tenerlo aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Muchas gracias. Un saludo y gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos ven en casa. Muchísimas gracias. Este es un tema que definitivamente nos impacta a todos, así que abrimos la línea, abrimos el Facebook Live para que usted pueda escribir en Facebook sus consultas y el experto pueda respondérselas aquí en vivo. Y la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuáles son esos químicos o esas sustancias que podrían efectivamente contribuir en que nos enfermemos de cáncer? Son muchas. La Organización Mundial de la Salud tiene un brazo encargado de todo lo que es el estudio y la sistematización de datos relacionados con cáncer. Esta se llama la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, que periódicamente hace evaluaciones sobre sustancias a las que estamos expuestos, ya sea del ambiente o exposición por nuestro trabajo, y ha catalogado como cancerígenos 127 agentes que se encuentran ya sea en el aire, en los suelos o por exposición a ellos a partir de las labores cotidianas que hacemos. También hay otro grupo de sustancias, 95, que han sido catalogadas como probables cancerígenos. Entonces son muchísimas. Para enumerar algunos, y tal vez una de las que más comúnmente y más cotidianamente... los que más conocemos, exacto. La luz ultravioleta, que no es un agente químico en sí mismo, sino es un agente físico. Nosotros, pues, por la localización geográfica de Costa Rica, estamos expuestos de forma importante. Dependiendo, las personas que trabajan en agricultura están expuestos a ciertos pesticidas o plaguicidas, en donde se ha demostrado que algunos de ellos pueden estar relacionados con cáncer y algunos ya están catalogados como cancerígenos. En los suelos también podemos encontrar algunos elementos químicos. Por ejemplo, hay uno que se llama radón, que es un elemento químico radiactivo que se puede encontrar en ciertos países, en ciertos tipos de suelo. Otros elementos son, por ejemplo, algunas que se llaman dioxinas, que derivan mucho de la combustión de los motores, de los carros, de los combustibles fósiles, o incluso se ha hablado de que pueden estar presentes a partir de erupciones volcánicas. Son elementos muy estables que se quedan en la naturaleza por periodos muy prolongados de tiempo. Y pues evidentemente si estamos expuestos a ambientes en donde hay humo de cigarrillo, que está catalogado y sabemos que es un agente cancerígeno muy importante. Entonces, para mencionar algunos, y eso dependerá de, repito, si nosotros trabajamos en la industria, hay ciertos tipos de químicos que se utilizan que pueden estar relacionados con cáncer o que ya están catalogados por la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer como cancerígenos. Entonces son bastantes. Si vamos repasando diferentes situaciones, algunas mencionadas y otras que tenemos ahí como para ilustrar. Por ejemplo, cuando vemos estas imágenes de los carros, ¿verdad? Botando esa sustancia, ese gas, dióxido, ¿cómo se llama eso? Allí hay monóxido de carbono, hay dioxinas, hay formaldehído, entre muchas otras sustancias. Uno se pregunta en qué punto realmente esto le va a afectar a uno, porque, a ver, uno va caminando por el centro de San José o por el centro de cualquier ciudad en realidad y vemos carros que botan muchísimo. ¿En qué momento ya la afección es grave, digamos? Bueno, vamos a ver, eso siempre es importante tener en cuenta el grado de exposición. Tenemos claro de que hay ciudades en el mundo que por el tamaño y la cantidad de gente están mucho más contaminadas que las nuestras. Claro. Sin embargo, eso tampoco es para cantar victoria. Aquí tenemos una contaminación que pues en algunos momentos se ha medido y pues puede ser importante. Ahora, el tema acá es que tenemos que estar expuestos por periodos prolongados del tiempo porque el cáncer no aparece de la noche a la mañana y además de eso hay diferente clasificación de riesgo, es decir, una sustancia puede ser cancerígena, pero pueden haber dos sustancias que son catalogadas como cancerígenas, sin embargo, el riesgo de una respecto a la otra puede variar. Entonces,
para que a usted se le cause un cáncer necesita exposición no solo a uno, sino a múltiples factores, incluso algunos relacionados con nuestra propia dieta y nuestros estilos de vida. Entonces, por decir algo, es decir, si nosotros vamos a San José, tampoco tenemos que estresarnos en demasía porque pues caminamos porque nos vamos a exponer a esto. Exacto, digamos. O sea, por supuesto que ahí pueden haber agentes que pueden aumentar el riesgo, y eso es muy importante. Aumentar el riesgo no significa que definitivamente me va a dar cáncer. Entonces es una combinación de factores. Estos son unos, pero posiblemente cosas que hacemos cotidianamente con la alimentación o nuestro estilo de vida incluso puede empezar hasta más. Ahora, como ciudadano, ¿verdad? Yo me pongo en el papel de uno como ciudadano común que no tiene, digamos, conocimiento de todo esto que efectivamente usted sí, muchas de las personas que están estudiando y muchos otros. Pero, ¿cómo saber que, verdad, qué sustancias, qué alimentos, qué cosas que hacemos realmente nos pueden impactar negativamente? Sí, eso es muy importante y es precisamente gracias a esto que ustedes hacen hoy de invitar a personas expertas que podemos comunicarle a las personas. ¿Por qué? Porque hoy día, si bien tenemos redes sociales y mucha información, hay información que no está tan bien filtrada. Claro. Y es necesario entender de que las sustancias consideradas como cancerígenas son así, consideradas de esa forma a partir de investigación científica robusta, concisa, reproducible. Entonces, para yo saber que algo es cancerígeno, tengo que recurrir a las fuentes confiables, que pues son unas cuantas, como la página de la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, porque se ha hecho investigación por múltiples grupos, y la Agencia Internacional del Cáncer lo que hace es recopilar toda la investigación que hay, hace reuniones con expertos de diferentes países y allí revisan toda la documentación, la información, la investigación científica que se ha realizado y juzgan a partir de allí con ciertos criterios y catalogan a las sustancias. Esta es cancerígena, esta es probablemente cancerígena, esta es posiblemente cancerígena a partir de la evidencia. Ahora, doctor, ¿cómo saber, por ejemplo, vámonos a nuestra zona segura, ¿verdad? Que es nuestra casa. ¿Qué sustancias cancerígenas podrían existir ahí? ¿Qué sustancias en la casa? Bueno, en la casa, por ejemplo, si tenemos familiares que conviven con nosotros y son fumadores y esas personas fuman dentro de nuestra casa, ya estamos pasivamente fumando también, y eso está demostrado que tanto la persona que fuma como la persona que está expuesta al humo del cigarrillo tiene un riesgo aumentado de desarrollar cáncer, y no solo cáncer de pulmón, porque el tabaquismo está relacionado con más de 10 diferentes tipos de cáncer, siendo el cáncer de pulmón el principal. Claro. Si cocinamos con leña, recientemente una investigación en una prestigiosa revista llamada Nature, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel científico, demostró que cocinar con leña, que quemar leña, el humo que sale de las cocinas de leña o de cocinar o quemar leña, tiene agentes que podrían ser cancerígenos, no solamente porque dañan el ADN de las células, que es el manual de instrucciones, y al final de cuentas para que nos dé cáncer tiene que dañarse el ADN de las células, sino que también a veces ya tenemos daño acumulado en nuestras células, y estos agentes como el humo de los motores de combustión o lo que está en las casas, el humo de la leña, lo que hacen es causar inflamación, y una inflamación crónica, es decir, persistente en el tiempo, puede hacer que las células que ya tienen daño empiecen a proliferar, a crecer descontroladamente y que se forme cáncer. Ahora que usted habló de la leña, me pregunto, la gente que quema charrales, por ejemplo, esa quemazón o eso que genera también podría ser cancerígeno. Sí, de hecho se ha demostrado que los incendios forestales, pues al liberarse el humo, no propiamente el bosque ni mucho menos, sino los productos de la combustión, es decir, después de que un material se quema, se pueden emitir algunas sustancias como el formaldehído, las dioxinas, entre otros, que pueden o han sido catalogados como cancerígenos. Pero, repito, no es que esporádicamente se quemó un charral a la par de mi casa y me va a dar cáncer, no, por supuesto. Porque, repito, para que nos dé cáncer tenemos que estar expuestos a esas sustancias por periodos largos de tiempo. En lugares de trabajo, por ejemplo, ¿a qué nos podríamos exponer? Eso depende de dónde trabajamos. Si trabajamos en la industria, por ejemplo, depende de la industria, se pueden utilizar químicos, agentes químicos para pues llevar a cabo o generar el producto que la industria pues genera, valga la redundancia.
Por ejemplo, la industria de la fabricación del plástico utiliza algo que se llama el cloruro de vinilo, que ha sido catalogado como un cancerígeno. Pues, ¿verdad? Por allí. Si yo trabajo en la agricultura, pues, y hago uso de pesticidas, de plaguicidas, mi exposición a estos, no todos, ¿verdad? Pero hay algunos que ya han sido catalogados como cancerígenos, y en algunos países incluso han sido prohibidos. Algunos que han sido prohibidos en algunos países, en Costa Rica se siguen utilizando. Aquí tenemos que fortalecer mucho nuestra legislación para que no sea tan permisiva, porque sí es cierto que, y algunos que tal vez todavía ni siquiera sabemos, que hay que generar más evidencia y más investigación. Entonces, depende de donde yo trabajo, así estoy expuesto a diferentes factores. Claro. Si trabajo en un hospital, en un laboratorio de patología, pues allí se generan vapores producto de las labores que hacen los histocitotecnólogos, por ejemplo, como formalina, formaldehído. Esto es un gas que también se ha demostrado que es cancerígeno. Entonces, o sea, sí tenemos que ser como acuciosos en lo que podamos exponernos, sobre todo en el tema de las industrias, ¿verdad? Claro, y ahí también es la importancia de que las industrias tomen conciencia, y porque hay medidas de contención de esto. Por ejemplo, ventilación correcta. Si yo soy agricultor, tener conciencia de no hacer un abuso de los plaguicidas y además utilizar equipamiento adecuado, mascarillas, lentes, ¿verdad? Este tipo de medidas para disminuir el riesgo de entrar en contacto con estas sustancias. Doctor, ahora precisamente que hablábamos del dióxido de carbono, una amiga televidente, Jessie, nos pregunta que qué tan grave podría ser. El dióxido de carbono en sí mismo no es un agente canceroso. Es de hecho algo que nosotros producimos a partir de inhalar oxígeno y nuestras células exhalamos dióxido de carbono. No pasa nada. Ahora, si usted está en un lugar en donde hay concentración de dióxido de carbono, pues usted puede desmayarse, ¿verdad? Y asfixiarse. Pero tiene que ser un lugar donde hay cero ventilación ni nada. Pero es que lo producimos nosotros mismos. El dióxido de carbono en sí mismo no es un agente cancerígeno. Ahora, Guille pregunta qué pasa con la gente que quema basura y con los que nos exponemos a eso, cuando la queman a la par de la casa de uno, por ejemplo. Se ha demostrado que, por ejemplo, quemar ciertos tipos de envases, plástico, entre otros, puede generar formaldehído, puede generar dioxinas, entre otras sustancias, y el formaldehído y las dioxinas ya se sabe son cancerígenos, ya han sido catalogados como cancerígenos. Entonces sí, incluso la incineración de productos, hay empresas que se dedican a incinerar, y los vapores o los vertidos, los humos, ¿verdad? Los gases que pueden derivar de allí pueden contener. De ahí que, bueno, también, repito, hay medidas de contención, hay filtros especiales, pero ahí evidentemente una quema en espacio abierto. Sí, esporádica. Pues, también, sí, y en espacio abierto ahí no hay tanta protección, salvo la ventilación que podamos tener en nuestras casas, por ejemplo. Otra pregunta de Angie, que nos dice que en el barrio de ella les advirtieron que no tomaran agua porque le están aplicando un fungicida. Pues claro, vamos a ver, el asunto es un fungicida o cualquier agente que se utilice para combatir plagas o lo que sea, insectos, o para, ¿verdad?, mantener a las plantas vigorosas, etcétera. Pues no, al final es un agente químico, y ese agente químico nosotros no estamos, digamos, no evolucionamos para estar en contacto con él. Sin embargo, nosotros podemos detoxificar algunos de estos. ¿Qué sucede? Que algunos ya sabemos que nos causan daño, no solamente cáncer, pueden ocasionarnos algún otro problema de salud, intoxicaciones. Sí, claro. En el mejor de los casos, tal vez no causa cáncer, pero nos causa una intoxicación. Entonces, tampoco es que todos los pesticidas, que todos los plaguicidas son cancerígenos, que hay que usarlos. Posiblemente sí, pero con cierta precaución, cautela y con las, ¿verdad?, con las concentraciones correctas y demás, no pasarse, porque a menudo los agricultores dicen, pucha, es que si yo pongo más me funciona mejor. Claro. Pues sí, pero eso tiene un riesgo inherente, ¿verdad? Y yo estoy más expuesto, y además en esas plantas puede quedar el fungicida o el pesticida en general. Pero repito, no todos los fungicidas, no tenemos que satanizar todo, absolutamente todo. Lo que sí tenemos que hacer es disminuir, ojalá, el uso y el riesgo de exponernos, lavando bien las frutas, las verduras, etcétera. Y pues evidentemente tratar de mantener las fuentes de agua que se utilizan para consumo humano lo más puras y potables posibles, por supuesto. Ahora, Jessica nos pregunta, y de un tema que se habló por mucho tiempo en un momento dado, que son el uso de los desodorantes, que sí causan cáncer.
Hasta ahora no hay una demostración científica fidedigna y así como contundente que estén relacionados con cáncer, pero pues evidentemente sí han habido algunos estudios que sugieren que podrían, pero otra vez, es decir, mientras la ciencia se pone de acuerdo, nosotros tampoco podemos alarmarnos, porque si nos alarmamos no podemos salir de casa, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, partiendo del hecho de que tenemos que cuidarnos en la medida de lo posible, pero eso no significa que podamos o que tengamos que satanizarnos y estresarnos ante todo. Porque además nosotros nos estresamos y pues nos alarmamos mucho a partir de sustancias que vienen de afuera. Pero ¿qué pasa con nuestro estilo de vida? La obesidad está relacionada con 13 tipos de cáncer distintos y eso nos asusta, ¿verdad? A veces no tanto. Sabemos que un elevado consumo de grasas y de carbohidratos implica que podamos adquirir sobrepeso o obesidad, que está relacionado con 13 tipos de cáncer, como lo dije, nos asusta, ¿verdad? Entonces, las cosas que vienen de afuera tienden a asustarnos mucho, pero los estilos de vida que tenemos a veces no tanto. Y es más, quizá está mejor relacionado con cáncer, sobrepeso y obesidad, que algunas de estas cosas que si bien están relacionadas con cáncer, tienen un menor riesgo incluso de que nos generen cáncer. Y son parte nuestra del día a día. Muchísimas gracias, doctor, por haber venido a realmente aclararnos este panorama para generar la conciencia en cada uno de nosotros. Que tenga un feliz día, doctor. Muchas gracias.